Me acompaña en esta cabina, se lo agradezco mucho, José Woldenberg, expresidente del Consejo Nacional del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, muchas gracias, Pascal. Gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias. Vamos a platicar del más reciente libro de José Woldenberg. Se llama Cartas a una joven desencantada por la democracia. Y bueno, el estilo en el que está escrito este libro, pues es justamente ese, es epistolar. Son cartas dirigidas a una, quiero pensar, hipotética, joven desencantada. Hipotética, en efecto. Que, digamos, el caso hipotético que tú utilizas, pues resume mucho el sentir de los mexicanos hacia nuestra democracia, pero sobre todo de los jóvenes. Me imagino que ha sido sobre todo ese enfoque para ti. Sí, en efecto. Creo que no invento nada, ni descubro nada, si digo que hay un enorme desencanto con la vida política del país. Este desencanto no toca solamente a los jóvenes, pero tengo la impresión, quizá es una apreciación demasiado subjetiva, que entre los jóvenes ese malestar, ese desencanto es mayor que en el resto de la población. ¿Por qué? Porque quiero pensar también que las personas de mi generación podemos apreciar mucho de lo construido en los últimos años en materia política, mientras que para muchos de los jóvenes, pues esas novedades no lo son. Nacieron con ellas, qué bueno que hayan nacido con ellas, y no le otorgan quizá el mismo valor que le otorgamos nosotros. ¿A qué me refiero? A que hoy tengamos elecciones competidas, fenómenos de alternancia, congresos equilibrados. Eso no existía cuando yo, ya te iba a incluir, pero sí, no, inclúyeme. Arribamos a la vida política. Sí, y de hecho lo he comentado algunas veces en este espacio. Simplemente tomemos en cuenta el anterior gran sismo de México, 1985. No había un solo gobernador de oposición, no había un solo delegado de oposición, y el panorama políticamente hablando es muy distinto, y ahora le ha tocado a gente surgida de varios partidos políticos, ya como funcionarios públicos, pues tratar de relacionarse, tratar de trabajar en conjunto. Algunos lo han logrado muy bien, otros no tanto, pero es un panorama en 32 años es completamente distinto. Tienes totalmente razón. Recordemos que en 1985 las autoridades de la Ciudad de México las designaba el presidente. Sí. Es decir, este era un departamento casi del una Secretaría de Estado, ¿no? del Ejecutivo, y era el presidente el que nombraba al jefe de gobierno. La Ciudad de México es quizá uno de los ejemplos pues, más claros, más nítidos del cambio político en ese sentido. Primero se estableció una asamblea de representantes, luego esa asamblea de representantes se convirtió en una asamblea legislativa, luego se estableció que íbamos a elegir al jefe de gobierno, 3 años después elegimos también a los delegados. Bueno, todas esas son novedades, y creo que esas son novedades venturosas, que claro, coexisten en un ambiente, digamos, que también genera un malestar de manera legítima. Es decir, la corrupción que queda impune, la espiral de violencia en la que se ha visto envuelto el país, una economía que no crece con suficiencia y no le otorga un horizonte venturoso a muchos jóvenes, pues son inyecciones de malestar pues comprensibles, ¿no? Curiosamente, tengo la impresión de que muchos de estos cambios, si bien no tienen su origen propiamente en la organización social que se dio en el marco de los sismos de 85, sí fueron acelerados por esa organización social de alguna manera. Sí, bueno, yo creo que el cambio político en México tiene su historia. Yo creo que el momento de quiebre, o uno de los momentos de quiebre muy importantes, sin duda fue el movimiento estudiantil de 68. Es decir, los hijos privilegiados de las capas medias ilustradas encontraron que el sistema político era un sistema excesivamente opresivo, en el que no se podían ejercer las libertades, en el que había una sola oferta política. Y bueno, esa movilización lo que recibió fue una represión paranoica que marcó la época que siguió, porque después del movimiento del 68 aparecieron, bueno, hubo lo que se llamó la insurgencia sindical, nuevas invasiones de tierra, grupos armados, tanto urbanos como rurales, la aparición de nuevas publicaciones, la aparición de nuevos partidos, es decir, una efervescencia muy grande en los 70s
que entiendo yo fue lo que llevó al propio gobierno, el presidente López Portillo y a su secretario de Gobernación, Reyes Heroles, a diseñar la primera reforma política. ¿Cuál era el objetivo? Intentar sintonizar o tender puentes en el mundo de la política institucional con el mundo de la política real, de la política que estaba en las calles, en las universidades, en las fábricas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues lo que vivimos es lo que yo he llamado un proceso de transición democrática. Es decir, fuimos capaces como país de desmontar, si se quiere, lentamente a través de 6 reformas político-electorales, un sistema autoritario, monopartidista y construir pues una germinal democracia. ¿Tú crees que necesitamos un proceso similar de sintonización actualmente? Digamos, están desincronizada la clase política del sentir de la sociedad en un modo que debiera hacerse un proceso de sintonización similar en esta época, en este 2017. Yo sí creo que hay, digamos, un espacio, a veces un espacio demasiado amplio entre la vida política formal y lo que sucede día a día en la sociedad mexicana, y que los partidos deberían de ser los primeros interesados en tender puentes de comunicación y entendimiento con los grupos sociales. Ahora bien, si eso no sucede, de todas maneras yo creo que lo que tenemos que tratar de preservar es un sistema democrático en el que existan partidos, elecciones, etcétera, etcétera. Creo que se tomó en algún momento una muy mala decisión, que era la de abrir la puerta al ingreso de nuevos partidos cada 6 años en lugar de cada 3. Por ejemplo, para estas elecciones del 2018 no hubo un espacio temporal para que aquellos ciudadanos mexicanos que no se identifiquen con ninguna de las ofertas pudieran forjar su propio partido y participar en las elecciones. Yo creo que hay que volver a esa norma, precisamente para eso, porque hay mucha gente que no se identifica con los partidos actualmente existentes. Pero dado que yo pienso que la democracia es imposible sin partidos, lo que hay que, digamos, facilitar es que quienes no se sientan identificados puedan generar su propia organización. Ahora bien, se ha abierto la puerta de las candidaturas independientes, pero aunque yo he señalado que cada candidatura independiente es un partido en sí mismo, normalmente partidos personalistas, eventualmente partidos efímeros, pero partidos al fin, yo creo que habría que complementarlo con una medida, insisto, para facilitar que emerjan nuevas fuerzas organizadas. A ver, aquí voy a jugar un poco al abogado del diablo. ¿No será que la gente no está interesada no solamente en los partidos actuales, sino no está interesada en los partidos en general y no está interesada en la política y no está interesada ni siquiera en la democracia? Puede ser que franjas importantes estén en eso, pero vamos a señalarlo de esta manera. Primero, aquellos que no estén interesados en la política y le den la espalda de manera radical. Bueno, esos tendrán que saber que si ellos le dan la espalda, serán otros los que decidan. Lo que le dices a tu desencantada correspondiente. Eso en relación a la política. Ahora, me preocupa más el desencanto con la democracia. Porque este no es un asunto mexicano, es un asunto universal. Hasta donde yo alcanzo a ver, no existe un sistema político alternativo al de la democracia que intente preservar precisamente la coexistencia de la diversidad política. Déjame decirlo de la siguiente manera. En el código genético de la democracia está la idea de que en la sociedad palpita una diversidad de ideologías, de intereses, de sensibilidades que deben tener un espacio para su expresión, para su recreación, para su convivencia y para su competencia. Ese es el punto de partida de la democracia. Los otros sistemas que yo conozco, que conocemos todos, son los autoritarios o los dictatoriales o los totalitarios o los teocráticos, que parten exactamente de la idea contraria, que la sociedad es un monolito donde solo hay una ideología correcta, un interés correcto y legítimo, una organización que encarna eso, y por ello esos sistemas a lo que llevan pues es a perseguir, a acosar a quienes no están alineados con el mismo. Entonces, por eso creo que hay una superioridad política y moral de la democracia que hay que seguir defendiendo ante las gentes que dicen, pues la democracia y cualquier otro sistema son iguales. Y en relación a los partidos, habría que decir lo siguiente. Yo sé que hay un desgaste del aprecio en los partidos
creo que en buena medida ellos mismos lo han forjado, es decir, no es una construcción artificial, pero hay que pensar en lo siguiente, quizás sea muy elemental. Ahí donde hay elecciones, y yo quiero que siga habiendo elecciones, y ahí donde hay cuerpos legislativos, de manera natural aparecen los partidos. ¿Por qué? Tiene que haber partidos. Digo, aparecen, incluso si se llaman movimientos, clubs, como se les quiere llamar. Es un partido, es la parte de la sociedad que se organiza para intentar ocupar cargos de representación. Eso es un partido. Cuando alguien dice, quiero ser presidente municipal, o diputado local, o senador, o presidente de la República, lo diga o no, lo que va a formar es una pequeña o gran organización. Se va a dotar de una identidad, va a decir, este es mi diagnóstico y esta es mi propuesta, los llamo a votar por mí. Eso en español se llama partido. Ahora, desde la reforma del 77, México apostó, yo creo que de manera correcta, por la construcción de grandes partidos políticos nacionales que agregaran intereses. Ahora, eventualmente, podemos ir a una mayor fragmentación. Bueno, si esa fragmentación expresa mejor lo que es el sentir de una comunidad compleja como la mexicana, pues ni hablar. ¿Cuál es la raíz del desencanto para ti con la democracia? Yo creo que hay fuentes muy profundas y algunas, digamos, que tienen que ver incluso con la retórica. Voy a tratar de explicarme. Yo digo que hay 4 que son fundamentales. Una, la corrupción que queda impune. Esa es una inyección de descrédito de las instituciones públicas enorme. 2, la espiral de violencia que ha vivido el país en los últimos años y que ha pues destrozado familias, dejado una cauda de heridos, de muertos, de desaparecidos. Y digo yo, incluso la gente que no ha vivido directamente la violencia vive con la sombra de la misma. Y eso inyecta en la sociedad pues miedo, zozobra, creo que esa es otra de las fuentes. La tercera es que la economía no ha crecido lo suficiente como para ofrecer un futuro venturoso a muchos jóvenes que se incorporan al mercado del trabajo. Vivimos ahí una paradoja. De 1932 a 1982, largos 50 años, durante el régimen autoritario, la economía creció a tasas muy importantes. Y si bien sus frutos nunca fueron repartidos de manera equilibrada, lo cierto es que los hijos aspiraban y lograban vivir mejor que sus padres. Yo siempre he dicho que ese fue uno de los lubricantes del consenso, si se quiere, pasivo con aquel régimen. Y por desgracia, en los últimos años, sí, y más, yo digo desde los 30, incluso antes del desarrollo estabilizador, hubo un progreso económico que permitió a muchas familias mejorar sus estándares de vida. Y ahora no ha sucedido. Y eso, sin duda alguna, también es una inyección de malestar. Para no hablar pues de la falla que yo llamo estructural de nuestra convivencia, que es la profunda desigualdad que sigue marcando las relaciones entre nosotros. Ahora, si a eso además le agregamos los ingredientes del comportamiento de los partidos, de que no es fácil acostumbrarse al pluralismo realmente existente, de que tenemos déficit en el Estado de Derecho, pues veremos que las nutrientes del malestar son múltiples y variados, no es uno solo. Tú le dices en la primera carta de este libro a esta joven desencantada que pues no es obligatorio participar en la vida pública, pero cuando uno se autoexcluye serán otros los que tomen las decisiones, y también pues le dices que participar en la vida pública pues es gratificante en sí mismo, se adquieren experiencias, más allá de los resultados, se adquieren experiencias, se tejen redes, etcétera. Esto lo escribiste antes de lo que ha ocurrido con motivo del sismo del 19 de septiembre. ¿Te dio un poco de esperanza ver a la juventud volver a movilizarse? Sí, yo creo que lo que hemos visto en los últimos días, sin duda, son estampas luminosas. Muchos jóvenes, no solo jóvenes, pero muchos jóvenes, movilizándose pues, para ayudar a los damnificados,
para tratar de rescatar a quienes estaban bajo los escombros, hacer hileras para que las provisiones llegaran de la manera más rápido posible. Yo creo que esas son estampas luminosas, es decir, que nos demuestran que hay resortes solidarios y de participación que se pueden y se deben activar. Ahora bien, también creo que hay que estar conscientes que para que la participación pueda extenderse en el tiempo, se requiere organización. Es decir, creo que no se ha inventado ninguna otra fórmula para incidir de manera específica en el debate y en la deliberación pública que la organización. No, que la organización. Por ejemplo, tenemos muchas organizaciones incluso monotemáticas. No sé, las organizaciones que pusieron en el centro el tema de los derechos humanos, las organizaciones que dan por la preservación de los recursos naturales, las organizaciones feministas, quienes se han movilizado contra la corrupción. Es decir, hay muchas maneras de organización, la única no es el partido. ¿Derramará esto en el proceso electoral que ya comenzó, esta participación de los jóvenes? Pues no lo sabemos, pero es muy probable que sí. Ahora, en el proceso electoral al final influye todo. Sé que parece una respuesta escapista, pero creo que no lo es. Es decir, los fenómenos electorales son fenómenos muy complejos y lo que vamos a vivir en los próximos meses es una auténtica campaña. Es decir, a pesar de todo, tenemos partidos implantados, con arraigo, con los cuales identifican franjas importantes de la población. Esos partidos y sus candidatos van a entrar en una mecánica de debate. Ojalá fuera que ese debate nos ayudara a entender nuestros problemas y las eventuales soluciones. Seguramente va a existir eso, pero también va a haber pues, un debate de baja laya, es decir, dimes y diretes, acusaciones, tonterías. Todo eso va influyendo, con la novedad de que ahora va a haber también candidatos independientes. Pues muy interesante los tiempos que vivimos y muy interesante, esclarecedor, bien escrito, lleno de argumentos. Con eso me quedo tras leer tu libro, José Woldenberg, y por ello se lo recomiendo mucho a nuestra audiencia. Un libro además que se lee muy fácil, muy fluido, muy bien argumentado. Lo publica Editorial Sexto Piso, se llama Cartas a una joven desencantada con la democracia, el nuevo libro de José Woldenberg. Te agradezco mucho que hayas venido, Pepe, a platicar con nosotros. El agradecido soy yo de veras, Pascal. Gracias.